Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi de todos los lunes, como siempre. Bueno, de vuelta por aquí. Un gusto estar nuevamente por este medio. Quien se sume por primera vez, como siempre digo, puede encontrar este tipo de videos en el canal de YouTube, que se pueden suscribir en forma gratuita, solo tocar un botón. Y ahí van a encontrar todo el material, así como también en la página layavepsi.net, además de todo esto, de qué se trata esta propuesta de psicología integrativa, múltiple, diversa. Hola Yanti, ¿cómo va? Tanto tiempo. Biopsicosocial y espiritual, como siempre digo, esos son los pilares fundamentales. Hola Ana María, ¿cómo va? Bueno, hoy van apareciendo las leales de siempre. Eh, y además de esto, como decía, van a encontrar ahí otro tipo de actividades como ser talleres, seminarios, formaciones, em, tanto para gente del ámbito de la salud mental como no. Esto siempre es importante aclararlo, para público en general que desee herramientas, recursos, conocimiento, etcétera. ¿Está? Bien. Hoy, bueno, y además ahí en el cajón de los comentarios de YouTube van a encontrar todos los medios de contacto, tanto la página como dije, además de WhatsApp, mail y por supuesto todas las redes. Hoy nos toca volver a la parte clínica eh, con un tema que hoy lamentablemente está también muy... Hola, consultores, ¿cómo va? Un tema que está muy a flor de piel, como es esto de el vacío existencial. Otra cosa que siempre anticipo es, esto no es una clase, no es un monólogo, no es eh, yo dando, hola Eva, ¿cómo te va? Yo dando una masterclass, es interactivo. La idea es acercarles temas que les gusten, que les interesen, que les resuenen y por supuesto que haya un ida y vuelta, preguntas, comentarios, que de paso dejen temas de interés que les puedan gustar. Ana María ya me planteó dos. Uno, que es esto de relacionado con uno de los tantos trastornos de alimentación. Fíjate, Ana, que ahí hay en el historial de YouTube una charla de constelaciones y trastornos de la conducta alimentaria. No está específicamente detallado el que vos pedís, que es el trastorno de pica, pero sí como un paneo general de los principales. Hola Carlita, ¿cómo te va? Em, ¿Por qué aclaro esto? Porque ella me pedía especialmente ese tema. Y la realidad es que no sé si da para toda una charla, porque si bien es un trastorno interesante, por supuesto, como todos, las causas de muchos de esos, los no tan conocidos, son no solo múltiples, sino que no hay todavía suficiente evidencia o investigación como para poder determinar una causa o las causas específicas. Eso por un lado. Y después también me había pedido otro con un fenómeno sucedido que entraría más dentro de la parte espiritual, esotérica, oculta, etcétera. Eh, que bueno, sí, en algún momento lo voy a tratar porque es interesante. Pero bueno, de esto se trata, justamente que podamos ir encontrando cosas que ustedes pidan. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno con esto.
Porque también, habiendo abordado este tema desde distintas perspectivas que las pueden encontrar también en el historial de las charlas está todo subido a YouTube. Eh, Hemos hablado de la soledad y la carencia afectiva, hemos hablado del duelo y la melancolía, hemos hablado del ser nadie desde la perspectiva de Bourdieu. Hoy me quería meter con esta cuestión de la más absoluta desolación, esto del vacío existencial. Eh, y para esto voy a empezar diferenciando esa soledad que nos sumerge en un sentimiento de aislamiento total y otra, de la que ya voy a ir hablando, que nos regala todo lo contrario, que me gustaría llamar, por un lado, una soledad padecida y por el otro lado, una soledad que puede ser elegida. La primera, la padecida, la conocemos excelentemente bien, es esa que no escapa a nadie, es esa que portamos agónicamente como una sombra y que la intentamos rehuir de mil maneras, agrandando el problema en lugar de solucionarlo. Esa soledad evitada es la que nos trae dependencia, la que nos trae exaltación del ego y la que nos trae el miedo por apego a lo conocido. Voy a ir desmenuzando todas esta tríada. El primer punto sería entonces reconocer esa soledad como algo propio, interno a nosotros, y no como una sombra ajena que nos ha tomado por circunstancias como no tener amigos, no tener pareja, no tener familia, no tener dinero, no tener posesiones o lo que sea. Porque mientras así lo consideremos, vamos a ser dependientes de todo aquello, de todo esto que mencioné, y que por otro lado son cosas que van y vienen en el péndulo de la vida. Y nos va a llevar irremediablemente a los otros dos puntos de esta tríada que mencioné. Es decir, mientras tenga, creo que soy lo que tengo. Me identifico con lo que tengo. Soy mi pareja, soy mis amigos, soy mi familia, soy mi dinero, soy mis posesiones, me pertenecen. Y voy a hacer lo que esté a mi alcance para conservarlas por el miedo a lo desconocido, a no ser a partir del no tener. Entonces, punto uno, entender que somos esa soledad y vacío. Y yo sé que esto suena a nada y alguien me podrá decir con justa razón que la nada no existe. Bien, entonces, si nada existe, tampoco debería existir todo. A ver si me van siguiendo este razonamiento. Y sin embargo, esto no lo aceptamos tan naturalmente. Entonces, si todo existe, nada también existe. O mejor dicho, nada sería parte de todo. O nada es todo.
Volviendo, ¿se acuerdan a cuando hablamos en el Kybalión de la primera ley hermética, la primera ley universal? El universo es una creación mental de Dios, como asumiendo que Dios es ese todo. Bueno, de hecho hay todo un capítulo que habla sobre el todo en el Kybalión. Carla, la nada es todo, exactamente. Entonces, nada no existe, es parte de eso que llamamos todo. Em, para por ahí complejizar todavía más el tema, les voy a decir que la nada es la puerta a todo. Y una distinción muy importante, no hablo ni de tener todo, ni de ser todo, cuestiones que ya he hablado, de las que sabemos que se nos hacen imposibles y hablan de un narcisismo patológico. Hablo en otros términos, hablo en términos de estados de conciencia, de muerte y nacimiento del ego, que justamente a partir de la muerte del ego es que nace el espíritu, y para conectar con una y con otra cosa. Es decir, llegar a vaciarnos, entre comillas, o casi vaciarnos a nada, va a ser el portal a la unicidad que vence el aislamiento y la separatividad. ¿Por qué? Porque el ego se cree separado de todo. Está arrojado a un abismo sin otro remedio que procurarse la subsistencia a través de la dependencia y la evasión de justamente ese sentimiento. De vuelta, para que nazca el espíritu debe morir el ego. Y al nacer el espíritu puede sentir un estado de unicidad, de comunión, que es constitutiva del inconsciente freudiano y del inconsciente colectivo del que hablaba Jung. Vamos a ir viendo que las ataduras del pensamiento van a ser el hilo conductor en el derrotero de esta charla. Si algo no se entiende, porfa, como siempre, me van frenando, ¿eh? Por empezar, la soledad en inglés tiene dos acepciones, que no las tiene en el español. O bueno, sí, porque acá también hablamos de solitud y de soledad. Por lo menos esto ha aparecido ahora en estos términos. Carla, siempre nos falta algo, pero no nos fijamos en lo que tenemos. Sí, ese es ahí ya tenemos una punta, sí. Eh, Esto igual lo que estás diciendo es en términos de este mundo material. Ahora lo vamos a ver más complejo el asunto. Así como en español decía que tenemos solitud y soledad, en inglés tenemos loneliness y alone, que se refieren a dos tipos también de soledades distintas. Una, la que duele, que en español es la solitud, y la otra, como esa soledad estigmatizada como indeseable. Una en realidad sería un estado del ser y la otra una circunstancia. Todos en algún momento de la vida podemos estar transitando solos, pero no dejando de tenernos. La otra es no tenernos ni siquiera nosotros. Entonces, la primera, como ya dije, es esa sensación de desconexión, de no pertenencia, que no es, ojo, no es lo que vimos en aquella charla de duelo y melancolía, no es la desesperanza melancólica, es un vacío existencial. Sería el pavor a no ser ni amados ni amantes jamás. Pero el tema acá
muy importante, es que no es que se haya perdido el deseo está ahí, a diferencia del melancólico. Eh, Solo que ya sea con o sin objeto, nunca alcanza, esto que decía Carla, nunca va a alcanzar. Y no solo que nos afecta a todos, sino que está ahí siempre, todo el tiempo. No es algo que aparece en algún momento de la vida y se va. Está siempre al acecho. Y es tan estéril procurar evitarla como querer superarla. Es como arrastrar la muerte en vida, llevarla de la mano, e insisto, no por estar bajo los efectos de un duelo hecho melancolía, sino por una sensación de sin salida, de estar atrapado, sin respuestas. Carla serían ser no reconocidos por el otro, sí, a partir tampoco de mi propio reconocimiento, exactamente, esto de ni amado ni amante. Porque por supuesto ni me amo ni me considero deseable. Em, una sensación de extrema carencia interna que, volviendo a lo que dice Carla, no la llena nada ni nadie, ni siquiera la comunicación, porque podríamos suponer que siendo seres en relación, a partir de comunicarnos con ese otro podría venir la respuesta. Pero no, porque ya hemos hablado también sobre esto, sabemos que desde un principio la comunicación es fallida. Consultores, hola Alejandro, ¿equipararías ese vacío con el concepto de falta? Sí, claramente, eh, que lo vamos a ir hilando igualmente, pero te diría que todavía más. Si me meto psicoanalíticamente, por supuesto, es esta falta originaria que todos tenemos que atravesar irremediablemente. Eh, pero aquí se le suma, si querés, un componente hasta espiritual, que es esta sensación de desconexión. No es solamente un deseo que nunca se llena, que tendría que ver con esto de la falta y de no ser suficiente en una relación comparativa con el otro, en esta falta de reconocimiento, sino de esta separatividad. Miriam, hola, ¿cómo? No sé si ya volviste o seguís por allá. No, perdón, esa era Maros, perdón, era con M. ¿A qué llamamos vacío? Para todos es el mismo. Bueno, es un poquito lo que decía al comienzo. Eh, yo decía que esto que llamamos vacío, que sería la nada, no existe. Y sí podemos estar, consensuar de alguna manera en que sería lo mismo en el sentido de esta desconexión de la que hablaba recién, esta separatividad que es propia del ego. Desde ahí es donde viene esta sensación de justamente estar como bola sin manija, como se dice vulgarmente, como una entidad suelta, regida por el azar o por un destino cruel que no entendemos. Ahí vendría la cuestión. Esto de no hay una conexión con el otro. Es un ego, sí, aparte de insatisfecho, que esta sería la dimensión del deseo, la parte de la falta, no solo es insatisfecho, es aislado. Por eso acá se junta la desolación, el desamparo, como esa cuestión de estar
totalmente vulnerable y desnudo frente a la nada misma, además de que no cuento con, con lo necesario, digamos, justamente para poder sentirme medianamente satisfecho con ese estado. La nada misma, exacto. Bien, bueno, espero que más o menos se vaya entendiendo. Eh, bueno, acá por supuesto aparece la tentación del famoso mito del que ya hemos hablado también, la tentación del alma gemela, la parte romantizada, viene al rescate, y nos encontramos que en verdad esta es la tremenda y dolorosa revelación. Nos damos cuenta que en verdad no podemos amar, porque se ama a partir de lo que uno es y de lo que uno arrastra consigo. Y quien no se sabe, quien no se ama, no puede amar desde otro lugar que no sea el miedo a estar solo, a que ese otro me llene esa falta de la que estábamos hablando. Y me conecte, vaya a saber con qué. En principio, esta ilusión de conectarme con el otro y a partir de eso conectarme con el mundo. Pero claramente, como decía con la comunicación, falla, nos desilusiona. De hecho, toda la civilización, si lo pensamos, funciona así. Esto también es tremendo. Más que amor, en verdad lo que buscamos son seguridades que nos protejan. Armamos así fortalezas que nos separan y que nos dan un cierto espacio seguro, que cada tanto se sacude con los avatares de la vida, pero que enseguida los acallamos, los silenciamos para que ese castillo de cristal no se desmorone. Pero para quien realmente se anima a emprender el viaje del héroe, lo que vimos todos los episodios anteriores con la Odisea del Dante, la Divina Comedia, y sale de la ilusión, la gran pregunta es si ese vacío no puede llenarse y tampoco puede superarse, ¿qué hacemos? Yo les decía esto, no lo podemos llenar, evitarlo conduce al fracaso, superarlo conduce al fracaso. ¿Qué hacemos? Bueno, primeramente, dejar de evadirnos. Si sabemos que esto lo hemos probado 1000 veces y nada funciona, dejar de evadirnos. Una analogía de esto sería como, no sé, lanzarnos a la mar en una pequeña balsa, imagínense, y ver que se aproxima un gran foco de tormenta y tener lo que hay que tener para no aferrarnos a nada y dejar que eso siga su curso. Suena aterrador, lo sé, pero bueno, esto es el viaje del héroe, por eso requiere valentía. Incluso, ¿por qué? Porque incluso si está el deseo de dejar de evadirnos, es otra forma de evasión. Esto que acabo de decir es esencial para enfrentar ese vacío. Es decir, desprendernos de toda expectativa de triunfo. Esto, como podrán ver, tiene que ver mucho, todo, con el desapego. Miriam, pasamos esperando algún reconocimiento, alguien que se dé cuenta de nuestra presencia. Sí, totalmente. El punto es,
a partir de darnos cuenta de esto, justamente correr esa mirada, corrernos de ese lugar. Y ahora lo vamos a ver porque al hacer ese corrimiento es cuando justamente nuestra presencia va a ser notada y vamos a ser reconocidos, pero sin buscarlo, que es la gran diferencia. En un caso es la necesidad, en el otro es simplemente algo que sucede, como una consecuencia de un estado distinto. Entonces, desprendernos de esta expectativa de triunfo y dejar de confundir los escapismos con lo que somos. Dejar de identificarnos con ellos, esto que decía antes, no somos el dinero, no somos el trabajo, no somos el sexo, no somos una pareja, etcétera. No somos la comida. Miriam, creo que nos asusta vernos tal cual somos, totalmente. Esto es otra gran punta que acabas de tirar. Te diría que esa es la gran cuestión. Entonces, no somos esa ilusión de completitud que nos pueda dar una pareja, un trabajo, el dinero, etcétera. Todo esto son paliativos de esa falta de la que estábamos hablando, que es originaria al ego, pero no al ser. Y acá ya hago una separación. Acá está el tema. Porque si la mente puede ser capaz de dejar de escapar, de dejar de buscar esos paliativos, esos objetos por fuera, entonces el primer paso es observar detenidamente a la mente y estas artimañas a las que recurre para procurar tapar la falta. La cuestión esencial, como vemos, es que el ego no acepta esa falta, se cree o se ilusiona completo. Y ya lo vamos a ver, no es porque el ego sea en sí una cosa mala o que el ego sea narcisista, patológicamente hablando. Esto es así porque, bueno, por eso no me quiero anticipar, ya lo vamos a ver. Claro, pero como necesitamos ser, nos aferramos a dinero, pareja, porque no sabemos cómo empezar a vernos. Sí, pero claro, ahí lo que pasa es que se empieza a confundir el ser con el tener, porque podemos tener dinero, pareja, podemos tener todo lo que queramos, pero no somos eso, ahí está el punto. Y como estamos condicionados, hiper mega recontra condicionados a que eso es llenarnos y ser exitosos, realizados, etcétera, etcétera, bueno, creemos que la cosa va por ahí y lo más paradójico es que cuando logramos esas cosas, la cosa no va por ahí. El ego necesita rótulos, sí, tal cual. Entonces, yo decía observar detenidamente a la mente. Y no solo cómo se escapa en esto de los sustitutos que busca, sino a esos objetos a los que ha recurrido ya 1000 veces procurando escaparse sin haber logrado respuesta. O sea, en esto también tenemos que ser inteligentes, remitirnos a las evidencias. Si me doy cuenta que, por más que me fume 5 atados por día, no logro tapar nada, bueno, evidentemente capitalizar esto como aprendizaje y decir, bueno, esto claramente descartado el cigarrillo.
Lo mismo aplica a todo lo que dije antes. Carla, hay que utilizar el ego para el bien común. Sí, y para el propio también, empezando por el propio. No podemos hacer el bien común si no hacemos el bien propio. Eh, esto que decía, prestar atención a los sustitutos a los que recurrimos un millón de veces, incluyendo las rumiaciones, lo que yo llamo vulgarmente paja mental. Es decir, el sobrepensamiento buscando entender, entre comillas, ¿no? Porque en realidad no es entender nada, sino andar boyando de un pensamiento al otro, que esto a la mente si la dejamos suelta le encanta, eh, quedando atrapado en ese embrollo. Y tampoco, como dije hace un rato, por la vía contraria, es decir, la supuesta superación del vacío y de la soledad. Es decir, un poco esto que le aclaraba a Carla, porque uno podría ilusionarse que, bueno, está bien, entonces en vez de servirme a mí, me vuelvo un servidor al mundo, hago servicio, que está muy bien, por supuesto, pero si todo queda en eso, no deja de ser otro cambio circunstancial de objeto, que esta es la gran trampa, es decir, uno empieza en esta búsqueda eterna a sustituir objetos, cigarrillo, comida, pareja, sexo, dinero, eh, no sé, cosas, personas, y va poder, estatus, y va boyando de una cosa como si fuera, mira la humedad que va buscando un resquicio, bueno, esto es igual. Entonces, eh, el creer que el servicio me va también a tapar esto es otra ilusión más. Sería, en otros términos, o también dentro de esto, la creencia de que entregándonos a un cierto, una cierta creencia espiritual, eh, a una cierta religión, un credo, un culto, un gurú, bueno, a lo que sea, esto aumenta paradójicamente el vacío. Consultores, todo es por el mismo interés de intentar llenar incluso eso de hacer por el mundo. Exactamente, es de vuelta la ilusión de que eso me va, no sé, hago altruismo, me va a llenar ese vacío. Y el problema parte de la misma cuestión, cuando hay una necesidad, ¿se acuerdan cuando vimos, eh, había una parte en el Dante que él hablaba de, no recuerdo si era el primer cielo, que estaba ocupado justamente por gente que, si bien había hecho el bien, valga la redundancia, lo había hecho por interés, es decir, por la vuelta de la recompensa. Y cuando uno hace esperando la vuelta de la recompensa, esto de para llenar mi vacío, no sirve, porque estamos de vuelta desde la necesidad. Miriam, tenemos las respuestas. Bueno, estamos intentando llegar a algo parecido. Yo sé que es complejo. Carla, no podemos hacer el bien común si no tenemos amor propio. Exactamente. Y amor propio despojado de este interés del que estábamos hablando, es decir, despojado de deseo, despojado de toda ilusión de éxito.
Por ende, la clave va a ser la comprensión de esa soledad, despojándonos de toda ansiedad por alcanzar el resultado de comprenderla. ¿Cómo comprendemos sin esperar comprender? Observación plena y radicalmente absoluta. Ahora lo vamos a ir viendo. Esto que acabo de decir es la parte verdaderamente difícil, porque es liberarnos de todo mecanismo racional de la mente que busca control y dominio. Es solamente observación sin juicio, sin apego a ningún pensamiento, a ninguna emoción, a ninguna percepción, a ninguna sensación. Por supuesto que van a estar ahí, yo no estoy diciendo, porque esto sería una ridiculez y es imposible, no pensar, no sentir, no percibir. No, es, pese a que todo este ruido esté, no me subo a ninguno, no me identifico con nada de eso, simplemente los dejo seguir. Y esto se logra con muchísimo entrenamiento, no es de la noche a la mañana, por supuesto. Por eso es todo un entrenamiento y cuesta y duele. Por eso cuando me dicen, o cuando veo cuestiones ligadas a la espiritualidad que hablan de que todo está bien y que todo es amor y paz y que todo es fácil y que podés alcanzar lo que querés, que es solamente una cuestión de creerlo, no funciona así. Eso no es espiritualidad. Para justamente ustedes piensen, usemos también la lógica. Si venimos condicionados por años de todo tipo de mandatos, no es que hago así y ya está, como si fuera apretar un botón o bajar una perilla. Hay que hacer todo un trabajo en contrario. Miriam, es incómodo observarse y hasta doloroso porque tendemos a que algo nos limite sentir como, querer como, hacer como, exactamente. Bueno, estos son lo que yo te decía. Van a aparecer todas esas cuestiones que se van a resistir, por supuesto, porque sostienen un andamiaje, una estructura, un programa. Y no es que así dócilmente van a decir, bueno, ok, señor ser, señor espíritu, pase usted, nos replegamos amablemente. No, van a gritar, van a pelear, se van a enojar. A veces no se puede, yo te diría que no se puede, sino que hay que... Esto es como el gimnasio. Si uno no va, no le mete constancia, no se puede. Y a veces está esto, llueve, hace calor, hace frío, no tengo ganas, me duele todo, tengo fiaca, no tengo tiempo. Bueno, esto es toda la parte de lo que decía los pensamientos, las emociones. Hay que ir contra eso y hacer un reset, exacto. Entonces, cuál es el tema? Que el miedo no se origina, mejor dicho, el miedo se origina en la observación. Esto que decía Miriam, es incómodo observarse. En en la acción de escapar por lo que puedo llegar a observar, ahí aparece el miedo. Por eso nunca nos detenemos, nunca nos tomamos el trabajo a observar. Es, oh, no, pero eso es, qué fiaca, no tengo ganas, es complicado.
No nos queremos observar. No, lo pronto es que intuimos lo que hay, esto es como una casa de la que sabemos que hay determinadas habitaciones oscuras, pero a las que no queremos entrar. Bueno, es esto. ¿Se acuerdan? También hay esa charla de saber lo que no quiero saber que sé. Entonces, yo les hablé al comienzo de una tríada en la génesis de la soledad. El apego dependiente, también tienen la charla de los trastornos de apego. El egocentrismo, vayan a la charla de narcisismo. Y el miedo. Nuestra sociedad ha adoptado una forma de vida que sobre todo fomenta la competencia y el individualismo. Una cultura consumista que aliena, que enferma y que potencia cada vez más aislamiento con tal de salvarse. Realmente es un sálvese quien pueda frente a la incertidumbre y el caos. Pero esto es inviable porque desde nuestros orígenes más animales, un poco lo que decía antes, el humano siempre ha sido un ser social. Pero así todo no quiere decir que porque seamos seres en relación, tengamos que depender de otros para encontrar una suerte de consuelo frente al no saber y al no ser. Este también es un gran punto, es una forma más de disimular la falta. Freud diría que debemos asumir que venimos castrados ya como especie y que la única manera de atravesar ese vacío es haciendo carne esa realidad, aceptando la soledad sin vueltas. Venimos solos, nos vamos solos. Y el origen de la dependencia psicológica, de esa falta que cada uno llevamos dentro, es a partir de nuestros condicionamientos ancestrales. Acá nos podemos remontar hasta el primer hombre. Esto ha quedado grabado en la memoria colectiva de la especie, me refiero a la marca del pecado original. Creamos o no creamos, no importa, esto está en nuestra cabeza, ha sido impregnado, ya sea por la religión, ya sea por la educación, ya sea por lo que hemos absorbido. Esto está grabado. Y luego, por supuesto, los condicionamientos adquiridos. Todo esto nos coloca en una necesidad de amor, todo lo que venimos hablando. Amor, reconocimiento, plenitud, riqueza, poder, etcétera. Que por supuesto nunca se sacian desde la materia. Muy cierto, muy bien relacionado, gracias. No, por favor, gracias a vos, Ana María. Así es que partimos siendo dependientes, por supuesto, de nuestras figuras parentales. Ninguno de nosotros podría haber sobrevivido sin los cuidados de quienes han cumplido esa función. Después de la sociedad, después de un trabajo, tal vez una pareja, las opiniones, las redes, hoy, incluso de la fe. Y no me refiero a la fe solamente puesta en una religión, la fe puesta en un político, la fe puesta en un gobierno, la fe puesta en un Dios, la fe puesta en un maestro, un gurú a quien idolatrar. Esto lleva a obedecer, a no pensar y a seguir temiendo la pérdida. Carla, si aceptamos esa falta seríamos médicamente felices. Sí, sí, por lo menos bastante más sanos. Miriam, medianamente. Bueno, te salió ahí un lapsus, pero está bien igual el lapsus.
Miriam, somos seres sociables, entonces ese otro también nutre mi ser. Sí, pero, porque justamente alguno me dirá, hay que tener amigos. Sí, claro que hay que tener amigos. El problema es cuando esto se vuelve una necesidad, porque toda necesidad nos hace esclavos. Una cosa es, hay que tener amigos porque hay un mandato social de que hay que tener amigos, porque si no estás mal visto, y otra es, construyo vínculos que después podrán devenir amigos, amistades. ¿Ven cómo todo depende de lo que tengo acá y del lugar en el que me paro a partir de lo que tengo acá? Yo después, en esta tríada de la que hablamos, les hablé del ego. Bueno, yo decía, el ego de por sí es separatista. ¿Por qué? Porque yo, cuando yo ya digo yo, me está separando de otro. Y esto, por supuesto que es un proceso necesario psicológicamente, en este proceso de individuación, pero el punto o el tema central acá es de qué yo estamos hablando. Entonces, si hacemos esta acción de autoobservación, nos vamos a dar cuenta que este yo del ego solo piensa en sí mismo, yo y lo mío, que incluye a los otros que lo rodean, y siempre desea más y más y más, por lo que nunca va a alcanzar su autorrealización. Miriam, si estás solo también estás mal visto. Hay que tener amigos no tóxicos. Bueno, pero para tener amigos no tóxicos, como dice Carla, no hay que ser tóxico. Porque como dije antes, si uno no sabe, primero, si uno no se sabe y no sabe amar, amarse, por supuesto que va a tener vínculos tóxicos. Si no, siempre es como que todo de vuelta es el objeto por fuera. Es el otro el que no me quiere. Em, bueno, esta es la gran trampa del ego. Nunca se va a poder realizar porque en sí es vacío. El ego es vacío. Podrá tener algún que otro logro esporádico eh, cuando nos esforzamos y logramos cosas, obtenemos alguna que otra satisfacción eh, temporal, circunstancial, pero como ya vimos, apenas logramos algo, la zanahoria se nos vuelve a escapar y se pone en marcha un nuevo deseo, una rueda sin fin. Miriam, ¿dónde me pongo? Si no me sé leer, exactamente, ahí va. Entonces, si no me sé leer, tampoco me sabrá leer el otro y tampoco sabré leerlo al otro. Y por ahí andamos boyando, de vuelta a la bola sin manija. Como, ¿vieron se acuerdan no me acuerdo, no me sale ahora el nombre de esas maquinitas que uno apretaba las palanquitas y la pelota iba para cualquier lado? Bueno, es eso. Eh, entonces, es ese yo quien crea el vacío, ese yo del ego, y a partir de ahí busca llenarse de todo tipo de realizaciones, supuestas realizaciones, para escapar de asumir la dura verdad. Esa pizca de yo
que llamamos yo es el vacío. Y en tercer lugar, les hablé del miedo, que aparece por quedar apegados a la mente y a su prisión de espacio-tiempo. Esto también es fundamental. Recién ahora se están empezando a validar las emociones, que por supuesto está buenísimo que esto suceda, pero corremos el riesgo otra vez acá de hacer el cambio de objeto, es decir, que pasemos de la exaltación de la mente a la exaltación de las emociones. Esto es como los gobiernos, vieron que nunca se aprende nada y siempre son historias que se repiten cíclicamente. Bueno, acá también la historia se repite. Eh, Volvemos a cambiar el objeto, cuando en realidad se trata de no exaltar nada. Esto es lo que hay que trascender, no exaltar nada. La soledad no la va a llenar ni la mente, ni las emociones, ni el cuerpo, ni elucubraciones infinitas, ni eh, gestiones emocionales infinitas, ni placeres carnales infinitos. Miriam, una vez que esa realización es cumplida, va por otra y otra y otra, exactamente, todo en su justo medio, sí. Y esto que acabo de decir está muy emparentado, por supuesto, al mindfulness. Em, ¿A qué me refiero con esto? Que sea cual sea el origen de la evasión, el aprendizaje es permanecer ahí y observar sin juicio. Por eso lo del mindfulness. Pero, volviendo a esto, si es la mente la que ha creado el vacío, y acuérdense de vuelta al principio hermético de mentalismo, que el universo es una creación mental, y el axioma cartesiano, pienso, luego existo, la pregunta es ¿por qué? Yo le decía antes, ¿le gusta al pensamiento regodearse sobre sí mismo? ¿Es narcisista el pensamiento? No es que tenga una cualidad buena o mala, que le podamos poner adjetivos, que lo podamos juzgar, sino que es donde entra lo de el espacio y el tiempo, la atadura del espacio y el tiempo. Nuestra mente, nuestro ego, acá es finito. Está, como ya vimos, está súper limitado, está hipercondicionado y es ahí donde encuentra seguridad. Por eso no es que le guste, esto le resulta funcional, le sirve. Le resultó mejor esta fórmula de aceptar certezas por más irracionales que puedan ser. Le resulta mejor no cuestionar. Le resulta mejor no pensar porque esto demanda un esfuerzo para salir de ahí. Y pareciera que el humano es inherentemente perezoso. Pensémoslo desde ¿por qué me tendría que forzar si yo estaba muy cómodo en mi útero? No me faltaba nada. No había esta separatividad de un afuera y un adentro, un yo y un otro. Estaba fundido con mi madre, eh, hasta que de golpe somos arrojados a un mundo que no entendemos, que no nos gusta, que nos condiciona, que nos limita. Entonces, por supuesto que cada cambio no solo que nos cuesta, sino que es percibido como amenazante y con miedo. Cada vez que esto pasa es
revivir esa experiencia traumática porque nacer es morir y si nacer es morir, morir también es nacer. Esto bueno, ya es otro punto. Pero ¿qué pasa? Revivimos esa experiencia traumática de que lo conocido nos deja de dar respuestas y nos deja otra vez desnuditos ante un medio desconocido y sobre el que no sabemos qué hacer. Carla, la soledad se logra venciendo los miedos. Sí, pero bueno, estamos hablando, este miedo que te acabo de nombrar, ¿cómo hacemos? Porque dicho así, puede parecer fácil. Miriam, el ego nos apura, presiona, sirve para mantenerte seguro. Exactamente. Y voy a ampliar un poco más lo del espacio y el tiempo porque es esencial y quiero que se entienda bien. ¿Por qué esto es crucial? Porque el pasado nos ata. El pensamiento, que es justamente la gran creación del ego, es resultado de lo que conocemos. Por eso el dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer. Conocer es fundamental para comprender. Y si no hay información para adelante, no hay conocimiento y por ende tampoco puede haber comprensión. De manera que la comprensión tiene que ser radical después de esto que yo decía de la observación sin juicio. Observación radical, comprensión radical. Y al hacer esto, nos damos cuenta de que no es que la soledad sea terrible per se. Así es que se nos programó, se nos condicionó para creer que la soledad es una mala palabra. Se supone que así el cerebro, o mejor dicho, la mente, invierte menos energía, le resulta más económico eh, y para quienes digitan nuestro destino, nos vuelve domesticados y sumisos, idiotas. Estamos condicionados a operar por pensamiento comparativo, competitivo, binario. En esto era lo que decía, que suponemos que de esa manera resulta más económico para la mente. Pero cuando nos damos cuenta que el miedo, perdón, es un artilugio mental, ahí se desvanece el temor a la soledad y el vacío. Miriam, el pensamiento también nos ata. ¿Qué te parece? Ahí surge todo. El problema no radica en lo que las palabras significan o la fama que puedan tener, sino en el monto afectivo con la que las hemos asociado a experiencias pasadas y es ahí donde el tiempo nos condiciona. Y también el efecto separador del ego, que paradójicamente, fíjense acá cómo invierte las cosas y pone por fuera lo que debería poner dentro. En otras palabras, cuando el sujeto cree que la soledad es una emoción maligna que viene de afuera, viene al acecho, como si fuera un demonio que lo quiere poseer, la realidad es que la soledad ha sido creada por las propias limitaciones egoicas como defensa frente a lo que consideraría la extinción de el yo. Acá está el tema. Si al ego le sacamos todo lo que cree ilusoriamente que es, todas esas
todos esos sustitutos a los que recurre para llenarse, queda totalmente expuesto a la nada, a la desolación absoluta. Es como si se desvaneciera. Y justamente esta es la puerta que hay que hacer para nacer al ser o a la espiritualidad. Y lo que nadie quiere hacer, porque imagínense decirle a la gente, te invito a que te desprendas justamente de todo lo que crees que sos, de todo lo que crees que te identifica. Carla, debemos ejercitar la voluntad de poder comprender todo lo que decís. Yo no quiero que me... no quiero que me crean. La idea no es convencer a nadie, es que lo prueben. Porque esto es un camino que se debe experimentar y que cada uno lo debe vivir. Miriam, existen muchos solos que creen que están en... Totalmente. Bueno, volviendo al principio, este es el gran punto. Consultores, ¿el verdadero ser existirá? ¿No sería un vacío de máscaras y sustitutos? Bueno, ahí está la gran pregunta, que por supuesto yo no puedo responder, ni creo que nadie. Por eso es hacer este camino. Ahora vamos a ir llegando igual a eso. Porque si no, yo me estaría poniendo también en esto que, de los peligros que hablábamos, de una suerte de gurú o del que encontró ese camino y se los quiero vender y no va por ahí. Eh, Porque por más que yo lo pueda haber encontrado, no quiere decir que sea para todos el mismo, ni que todos lo vivan de la misma manera. Este es el punto. Por eso puse comprender bien. Qué pregunta tan profunda para cada uno, sí, la que pocos se hacen. Entonces, eh, bueno, el famoso ser y la nada, que es lo que inspiró a esta charla del filósofo francés Sartre, eh, justamente en esa obra, este pensador rechaza el nihilismo de Heidegger, porque para él nada es algo irreal, y nos habla de un compromiso existencial, un poco esto que decía Carla, un compromiso existencial con el prójimo, con el otro, de manera que la esencia para él se hace, que es un poco esto, la invitación es a eso, es decir, no busquen que alguien las convenza de que hay un ser y una esencia, sino que esto hay que adentrarse ahí y ver qué hay, si es que hay algo. Y sorteando justamente la prisión del tiempo, cuando quedamos atrapados, él va a decir entre lo que fue y lo que podría ser. Por eso lo único que cuenta es ahora, aquí y ahora. Y por supuesto que lo que ponemos por fuera, ese otro, se nos va a hacer amenazador y peligroso, por lo cual entramos en lucha y somos incapaces de toda comprensión. La palabra tiene fuerza. Al dar nombre, exterioriza, ponemos la soledad por afuera. Esto puede ser útil en el comienzo de una terapia para observar lo que yo llamo la observación exterior, pero después es importante, que esta es la parte que en general no se aplica, es importante integrarla, dejando de verbalizarla, a partir de una observación interior. ¿Y esto cómo se hace? A través de la meditación. Es así como se disuelve ese conflicto afuera, adentro, malo, bueno, existir, desaparecer.
Pero la meditación es un ejercicio individual. Nadie lo puede hacer por uno. Por eso, por más que uno se pase la vida escuchando supuestos maestros, gurúes, gente iluminada, etcétera, etcétera, si esto no lo transita, no puede conocerlo. Miriam, ¿se construye la esencia o ya es bueno? Ahí está la gran pregunta. Y lo que sucede está para elegir por dónde, para dónde, cuándo, cómo. Exactamente. Yo podré tener mi creencia, pero la idea es que vos hagas ese camino. Porque si yo te diera una respuesta, va a ser primero que va a ser la mía y después que es un condicionamiento más, es una ilusión más. Entonces, estarías entrando en seguirme. Y es ahí donde, si yo me dejo llevar por el ego y por el deseo, empiezo a construir otra trampa más, para mí y para los demás. Ese es el punto. Por eso la espiritualidad tiene que estar muy acompañada de un desarrollo, un profundo desarrollo de la personalidad, que esto se hace a través de una buena terapia, que es esto, observarse en sus pensamientos, sus emociones, sus conductas. Tengo mi postura, pero escuchar otras es interesante. Bueno, ¿vos qué crees? ¿Para vos se construye o ya es? Te la voy a dar vuelta, quiero yo escuchar tu postura. Bueno, cuando observador y observado se diluyen, fíjense cómo, por eso Nietzsche hablaba del eterno retorno, no solo hablaba del tiempo, es esto de el retorno a casa. Por supuesto, casa simboliza nuestros orígenes. Fíjense, esto es volver a ese estado uterino, disolver la separatividad. Ahí se da la integración, lo que Jung llamaba como lograr justamente la integración de la personalidad, la comunión espiritual. Cuando aprendemos a amar, fíjense lo que voy a decir, cuando aprendemos a amar la soledad y el vacío, que alguien escucha esto y va a decir, pero que corno le pasa, ¿cómo podés amar la soledad y el vacío? Sí, porque acá es cuando es esa soledad de la que les hablaba en un comienzo, una soledad elegida, no padecida. Donde me sé solo, pero solo en cuanto a libre de dependencias, no solo porque estoy desconectado de todo y de todos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí, citando a Serrat. Miriam, está en mí y la construyo con lo que me trae paz. Bueno, mira qué lindo cómo lo uniste. Igual no te terminaste de jugar. Es- eh, ¿Esos o se construye? Porque ahí usaste las dos, quedaste bien con ambas. Bien, entonces esa integración es la verdadera comprensión a partir de una conciencia plena de lo que significa. No quedó expuesta. Bueno, ¿y cuál es el problema que quedes expuesta? Esa es la idea, jugate. De lo contrario son solo nombres o palabras bonitas. Es decir, si abordamos la soledad y el vacío con miedo, no hay una conciencia plena. Si intentamos forzar amor, no hay una conciencia plena. Amar debe ser un acto, una acción, no una mera intención
sin siquiera saber tampoco de qué se trata. Porque amor y soledad se excluyen. Una transmuta a la otra. Es la misma energía en diferente grado. No puedo sentir amor y al mismo tiempo sentir soledad de la padecida. Eh, entonces, ¿cómo llegar a esta disolución de la que hablaba entre esa frontera observador-observado? Bueno, lo que les decía de la observación interior, la meditación, que es la observación silenciosa, es dejar de vuelta que los pensamientos se agoten en su propio bucle sin identificarnos con ninguno, reconociendo que si bien son creados por una parte nuestra, lo que llamamos ego, pero que no somos nosotros. Y de paso observar también a ese yo creador de esos pensamientos, porque este proceso le va a permitir a la mente silenciarse, serenarse, y a partir de la liberación de ese espacio es que puede aparecer algo nuevo que lo ocupe. Esto va en consonancia también con el focusing. En esa quietud puede brotar otro tipo de emociones opuestas a la separatividad del ego. Es como si, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Cuando yo me refería, el Dante hablaba de la rosa mística, refiriéndose al árbol de la vida. Bueno, es esto, es otro tipo de yo, un yo relacionado al ser, un yo espiritual, que ahí nace. El ego da paso a otro yo que se encuentra ahí sí, unido a todo lo creado. Pero así todo, absolutamente libre. ¿Por qué? Porque se ha librado de todo condicionamiento. Y si no hay condicionamientos, aun sean del deseo de justamente alcanzar ese estado, va a ser un ejercicio puramente mental, puramente intelectual y no espiritual. Es esto, esta parábola que yo les decía que va un aprendiz, un discípulo, y le dice a su maestro, ya me despojé, me desapegué de todo y aún así no me ilumino, y el maestro le dice, te desapegaste también del deseo de iluminarte. Bueno, esta es la cuestión. Mientras esté detrás, que esto es lo más difícil de vencer, porque mientras esté detrás, es como sentarse a meditar, sentarse o acostarse, como ustedes quieran, y estar todo el tiempo, tengo que frenar la mente, tengo que frenar la mente, tengo que frenar la mente, o me tengo que iluminar, me tengo que iluminar, me tengo que iluminar. Por supuesto que de esa manera esto no va a pasar jamás. Sino es bancarme todo ese ruido y dejarlo hasta que por cansancio, si quieren, por agotamiento, la cabeza en un punto va a decir, bueno, basta. Cuando aparece ese ratito de vacío, vacío entre comillas, ¿no? Que en realidad no es vacío, cuando todo eso se calmó, aparece otra cosa, que descubran que ese yo es pleno. Sí, sí, ahí está la paradoja. Eh, entonces, uno sabrá con la práctica distinguir esto. La tarea es no forzar, no dirigir, no intencionar, no desear.
que esto en nuestro mundo actual suena a una quimera, ya lo sé. Pero ¿qué pasa? Es que la comprensión tiene que ser más allá de la razón, a partir de una soledad, otra vez, elegida, una soledad meditativa, una soledad que es voy a estar conmigo, con mi interior, a ver qué hay. Y por supuesto va a ser una soledad expansiva, creadora, en lugar de absorbente, que en lugar de abrirse a, simplemente trata de agarrarse de, porque depende. Esta no depende de nadie ni de nada. Y como vimos de vuelta con el Dante, no podemos llegar a la soledad espiritual sin haber pasado por la primera. Es decir, no podemos llegar al cielo sin haber pasado por el infierno. Y que una vez incluso hayamos conocido la soledad elegida, ojo, que no quiere decir que no volvamos a atravesar la padecida. Esto no es un proceso lineal. De hecho, el riesgo es que, habiendo vivido la segunda, anhelemos fervientemente volver a sentir lo mismo, como la repetición de la experiencia de satisfacción, de vuelta al mecanismo del deseo. Encontré un momento, un segundito que pude sentir una plenitud y una paz que no había conocido, entonces, por supuesto que ahora quiero forzar volver a sentir eso mismo. Bueno, de vuelta estamos asumiendo una nueva dependencia, ¿se entiende? Ojo con esto. Forzar revivir algo maravilloso bloquea el espacio para que algo nuevo pueda aparecer. Entonces hay que volver a rehacer todo el proceso. Cada vez que se hace como si fuera la primera vez. Acá está el desafío. Es cada vez que hago esta meditación, esta observación silenciosa, es volver a despojarme. La gran ventaja es que si en algún momento ya lo logré, sabemos que existe y de alguna manera me voy perfeccionando en ese método. Eh, Miriam, ¿por qué hablamos de vacío si no existe? Buen punto. ¿Por qué no hablamos de lo lleno que estamos de cosas que no nos sirven? Sí, sí. Bueno, pero sin embargo la gente en la clínica viene y te dice, me siento vacío, nada tiene sentido, estoy absolutamente desconectado de todo, me siento solo, solo de mí, eso te dice. Bueno, por algo se te habrá ido la mayúscula. Eh, y otro punto que no quiero dejar de lado es que una soledad no se opone a la otra, porque esto es otro ejemplo de cómo funciona la mente binaria. Hola Wilson, ¿cómo va? Es decir, no hay una lucha dialéctica entre ambas, no es que la soledad espiritual reacciona a la otra, porque como no exige dependencias, no cobra peajes, no está ahí para gratificar, para dar placer o para consolar, simplemente se manifiesta a partir de que liberemos nuestra mente de todas las cargas que los condicionamientos pusieron sobre ella y que nos impiden alcanzarla. Miriam, estamos llenos de sentidos que no son nuestros, quizá, pero totalmente. Así funciona, de eso se trata. Para que vos justamente no ejerzas tu, tu poder, tu autonomía, lo que Nietzsche llamaba la afirmación de tu voluntad, tal cual. A ver, el poder de turno te va a querer ignorante y mansa, no tengas dudas.
Por algo el mundo funciona como funciona. Eh, bueno, y esto ni más ni menos es lo que Jesús decía cuando afirmaba ser del mundo, pero no pertenecer a él. Como volvernos extraños, ajenos, una limpieza de la mente sería equivalente, ¿vieron cuando uno formatea la PC? Bueno, ¿qué hace ahí? Es vaciarla de contenido basura, de algún que otro virus. Bueno, también, como predica el mindfulness, como volver a mirar el mundo con ojos de niño, volver a ser inocentes aún siendo adultos. Para eso es que hay que vaciar el contenido basura. Solo esto nos libera del dolor. Y hablo de ese dolor de la mente que es el peor, porque no se va nunca y no hay nada que parezca aliviarlo. Uno se puede empastillar hasta la médula, pero el dolor sigue ahí, latente. Y esta es la verdadera liberación, alcanzar la verdad de lo que uno es, porque sin temores, sin introyecciones, sin proyecciones, solo podemos ser nosotros mismos. Ese es el único autoconocimiento posible. Krishnamurti, que es uno de mis referentes, va a decir que este estado es la puerta a, o no solo, mejor dicho, a la creatividad, a ese Dios devenido arte de Nietzsche, sino a la verdadera religiosidad. ¿En qué sentido? En el sentido de comprensión de lo que es bello y de lo que es bueno, como decía Platón y los antiguos filósofos. Krishnamurti habla en este sentido de una soledad que él llama unitotal. ¿Por qué? Porque unifica al ser con el resto del universo. Ser uno en todos, como una extinción de todas las búsquedas del deseo, abrazando la totalidad que hay por afuera del espacio-tiempo. Y lo maravilloso de todo esto es que se hila con lo que Freud descubrió del inconsciente, porque las leyes del inconsciente, ¿cuáles son? Es atemporal, un eterno ahora, es amoral, no distingue el bien del mal, tiene esta cuestión de la unicidad, no hay adentro ni afuera, todo es uno, y es simbólico. Entonces, lo más importante, como vemos, es lo que ocupa nuestra mente, que es en sí vacía, pero como no resistimos eso, la hemos llenado con todo tipo de sustitutos. Por eso, cuando se dice livianamente hacer consciente lo inconsciente, no es solo a través de las formaciones del inconsciente, chistes, lapsus, fallidos, sueños y síntomas, sino animándonos a entrar en la selva oscura, esa de la que hablaba el Dante, del inconsciente desde la conciencia. Es decir, como hacer ese viaje pero al revés. Porque en una terapia lo que hacemos es tratar de justamente hacer consciente lo inconsciente. Cuando el inconsciente se nos escapa a través de alguna de las formaciones que ya mencioné. Pero esto hay que hacer también la otra parte, que es la más difícil, que es el camino inverso, es decir, bueno, me voy a meter a través de una meditación, de una observación interior, en ese mar profundo. Por eso Freud hacía una analogía del inconsciente con un iceberg, donde solo vemos
La puntita, que es lo que llamamos el yo, y todo lo demás, la gran masa, está bajo el agua. Pero ahí nadie se quiere meter. Este es el verdadero y arriesgado viaje del alma. Elegir nosotros embarcarnos en ese viaje a la profundidad, que es lo que nos da tanto miedo. ¿Se ve ahora? Y por supuesto que una mente llena de condicionamientos no puede penetrar en lo profundo. Al chocar con el vacío, es que habilitamos ahí un espacio donde el tiempo y el espacio, valga la redundancia, ya no nos pueden condicionar, donde de alguna manera se nos abre metafóricamente una suerte de portal a un tiempo que es un eterno presente, un eterno ahora. Tolerando el vacío nace lo inmenso de la vida. Es una energía transformada, redirigida, reconducida. Pensémoslo así, la mente binaria corresponde al tiempo. Necesita esto, una linealidad, pasado, presente, futuro para poder entender. Necesita encasillar la información porque de otra forma no la logra procesar. La necesita recortar, reducir. La mente atemporal se abre a lo inconmensurable, al infinito. Y acá un ojo con mayúsculas. Todo esto no quiere decir, o con todo esto no quiero decir en absoluto, que quien haya vivido esta experiencia, bueno, ya está. No queda más porque abandonó todo deseo, se iluminó y que por ende se ha completado. No, esto puede durar un suspiro, una milésima de segundo, es como un atisbo. Y como todo se desvanece en este plano, como dice la Biblia, el espíritu sopla por donde quiere, por eso es que hay que vivir cada instante como si fuera único, porque aparte ninguno va a ser igual, como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, es decir, sin desear retener esa experiencia. Fíjense que en definitiva es un permanente soltar y morir. De eso se trata, aceptar tantas pérdidas y tantas muertes como sean necesarias, tantas muertes del ego como sean necesarias, resistiendo siempre la tentación de volver a sentir esa plenitud que puede ser solamente del alma, y estando atentos, muy atentos, por donde nos quiere llevar el deseo, a no caer en las tentaciones del deseo de reconocimiento, de fama, de gloria, de poder, de dinero, de, de misticismo, de seguidores, de discípulos, de lo que sea. ¿Está? Bien, bueno, se ha hecho eterno. Pero bueno, valió la pena, pues estuvo interesante la interacción. ¿Dudas, preguntas, algún comentario que haya quedado boyando? ¿Estamos? Bueno, espero se haya comprendido algo. Eh, bueno, gracias a todos y todas quienes han participado hoy un montón. Y será hasta la semana que viene con otra temática. Pueden, como siempre, pedir la que ustedes quieran. ¿Está? Bien. Gracias, gracias Miriam, gracias a todos y todas. Bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau.